Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Bueno, Hola, buen día. ya estaremos todos, hay gente ingresando. En este momento somos 95 en la Ujú. clase. Pero hay gente pendiente para ingresar, ¿no? No hay nadie para ingresar. Perfecto. Bueno, entonces vamos arrancando. Eh, Hoy vamos a tratar de trabajar varios temas, por lo menos alguno en forma más exhaustiva y otro lo vamos planteando para que durante la semana los trabajen. Eh, Vamos a trabajar la corriente que en términos generales se engloba como el interaccionismo simbólico, pero vamos a trabajar también las instancias del sistema penal. Y vamos a recuperar en el desarrollo de la clase las indicaciones que les dimos para el trabajo relacionado con la película Tiempos Modernos, principalmente para ver los orígenes y la historia de las instituciones del sistema penal. Y la idea también sería dejarles material para que trabajen durante la semana temas que tienen que ver, bueno, ya adelantamos algo sobre la cárcel, ya tenían algunos materiales sobre sociología del encarcelamiento, sobre las otras instancias principales del sistema penal, que son la policial y la judicial. Así que ese sería un poco el recorrido, la idea de hoy. Eh, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o hay alguna duda, me lo hacen. Y si no, empezamos con esta idea. ¿No? Una consulta respecto Sí, de los 5 videos que están en el campus. Yo los miré sí. para hoy porque no sé cuándo iban. ¿Cuál es? Hay 5 videos sobre en el campus que se llaman, acá Son de estoy, Rajuan. eh, Sociología del encarcelamiento. Y hay Ah, una bien. lectura obligatoria también de eso. Sí, se lo dejamos para que vayan viendo sobre la semana, durante la semana todo ese material, como les decía la primera clase, para que no se vaya acumulando tanto y vayan viendo de a poco. Hoy vamos a trabajar un poco sobre eso, obviamente, y si hay dudas me preguntan sin inconveniente. ¿Ok? Si los viste, bárbaro. Bueno, vamos arrancando y cualquier cosa, si hay preguntas, como les dije, la primera clase, trabajemos en forma interactiva, participen, pregunten, eh, interrumpan si es necesario, no hay ningún problema. Lo importante es que nos vayamos comprendiendo un poquito en lo que charlamos. Inicialmente, ustedes ya han revisado, o sea, inicialmente se plantearon como 5 grandes corrientes de pensamiento desde el punto de vista social que han tenido influencia en cómo se analiza el problema del crimen, el problema del castigo, el problema del sistema penal. En realidad son corrientes que influencian en forma más general al pensamiento moderno, y que obviamente también, siendo el problema relacionado con lo criminal o con lo penal un problema social, entonces están también influidas por esas corrientes. Las dos que han trabajado inicialmente son las que llamamos iluminista y positivista, que dieron lugar a dos modelos de derecho penal, ¿no es cierto? Ustedes ya lo conocen también de materias previas. Uno que se llama modelo de derecho penal de acto y otro que se llama modelo de derecho penal de autor. Esa dualidad ha dado hasta hoy no solamente las estructuras de funcionamiento del sistema penal, eh, que, que siempre oscilan entre miradas liberales y miradas positivistas, sino también han puesto las bases de la discusión sobre el problema. Es decir, una mirada que está más orientada a la aplicación de la ley, que considera el delito exclusivamente una infracción a la ley y que entonces el aparato penal se pone en marcha para disponer de alguna manera una sanción que sea proporcionada,
acorde con los principios de humanidad, pero que responda entonces a esa infracción. Fuera de eso no hay nada, y ahí todo lo que ustedes estudian en el derecho penal, el principio de legalidad, de lesividad, de culpabilidad, respecto de otra mirada que, por el contrario, ve al delito como un problema de una patología individual, de un sujeto al cual categoriza como delincuente, y que a partir de ahí, de algún modo, quiebra con estas nociones jurídicas y se aferra más a nociones antropológicas inicialmente, pero luego también de carácter sociológico, ¿no? El pasaje del hombroso a Ferri, ¿no? La idea del sujeto delincuente porque tiene alguna déficit constitutivo, constitucional, antropológico, ¿no? En ese momento se hablaba de la antropología criminal, o bien el entorno social, sus carencias, su condición de pobreza, por ejemplo, el ambiente en donde se desarrolla, es la condición de su peligrosidad. Entonces, derecho penal de acto versus derecho penal de autor. Derecho de la culpabilidad, se sanciona o se reprocha al culpable o se defiende frente al peligroso. Esas son las bases con las que se han instituido no solamente en los códigos penales. Miren, en el Código Penal está muy claro, ¿no? Un código de tradición liberal, influido, el código conocido por el nombre del diputado, ¿no?, que lo presentó, que es Rodolfo Moreno, se le dice el Código Moreno, el Código 1921, puesto en marcha en 1922, tiene una influencia del Código Tejedor. Tejedor había sido traductor de la obra de un penalista muy afamado en Alemania, que hizo o redactó el Código de Baviera, ¿no? Hans von Feuerbach. Bueno, ahí vemos la influencia clara del pensamiento liberal en cuanto a la legalidad, una pena orientada a la coacción psicológica, como decía von Feuerbach, es decir, unas reglas de juego preocupadas por la limitación al uso de la penalidad o de lo punitivo, ¿no?, propias de una ilustración que se viene a contraponer con las experiencias premodernas. Ustedes saben cómo se lee ese tránsito de las revoluciones liberales de ese momento. Por el otro lado, entonces, el Código Penal también tiene en sus modalidades de respuesta frente al problema delictivo instituciones como, por ejemplo, la multirreincidencia, o expresiones que hacen directa referencia a la peligrosidad en la tentativa, en la regulación de las medidas de seguridad, en la regulación de la reincidencia también. Es decir, una mixtura, aunque predominantemente el código tiene raigambre liberal, una mixtura con elementos también que provienen del positivismo. Pero si analizamos el sistema penitenciario en nuestra historia, tenemos exactamente la misma dualidad, es decir, sobre la base de la integración que pretendió von Lis cuando decía que había delincuentes corregibles e incorregibles, se creó en nuestro sistema penitenciario a principios del siglo XX la posibilidad de desarrollar un instituto de criminología para la reinserción, para la observación primero, pero también para la puesta en práctica de la reinserción social, lo que se conoció como la penitenciaría de la calle Las Heras, o la penitenciaría de Buenos Aires, que fue un instituto afamado, reconocido incluso por el propio Lombroso, como un modelo penitenciario, visitado por innumerables representantes de países latinoamericanos para ver esa penitenciaría tan afamada de la Argentina, que era verdaderamente un modelo de desarrollo orientado a la resocialización, y por otra parte también el penal de Ushuaia, ¿no? El penal de Ushuaia pensado de alguna manera como la contracara, ¿no?, en el sentido de von Lis, dedicado a los incorregibles. Para los incorregibles solamente hay la relegación, ¿no?, la antigua pena de relegación, que en este caso era la utilización de una isla alejada como modo de recluir a aquellos que por su peligrosidad demostrada no podían tener otra respuesta. Paralelamente se desarrolla todo un movimiento penitenciario importante en donde también se afilia de alguna manera a la idea de la legalidad. Entonces, lo que quiero decir es que la tensión entre modelo iluminista y modelo positivista fue la que puso las bases del funcionamiento de la legislación, pero también de las instituciones penales. Y las bases de la discusión. Hoy seguimos discutiendo sobre
los límites de la ley, si los límites de la ley son insuficientes, si el modelo peligrosista es un modelo reivindicable, si es contrario al Estado de Derecho. La discusión penal sigue sobre estos dos grandes ejes. Pero, no obstante, el desarrollo de las ciencias sociales, ya principalmente durante el siglo XX, más allá que algunas son ideas previas, puso en marcha las miradas estructurales, ¿no? Y nosotros incluimos dentro de estas miradas estructurales a dos modelos que hemos categorizado como la corriente de filiación marxista, para decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, aquella mirada estructural económica, que lee la sociedad en función de cómo se estructura económicamente y entiende que el resto de las dimensiones de lo político y de lo cultural y de lo social son exclusivamente superestructuras que giran o soportan las relaciones materiales en una sociedad de clases, respecto de otro estructuralismo que es de corte funcional y que está representado por muchos autores, pero digo, los principales son los que desarrollan un modelo social propio de la sociedad capitalista post-crisis de 1929 y posguerra, ¿no? Se afianza especialmente luego de la posguerra a partir de lo que se denominó la reconstrucción de Europa con el plan Marshall. Es decir, una mirada en donde, si bien la sociedad puede tener crisis, es evidente, la crisis bélica, la crisis económica, no obstante, esas crisis pueden ser solucionadas dentro del mismo sistema, ¿no? Esta es la lógica del estructural funcionalismo, en la medida que desde el punto de vista social entiende que los fenómenos sociales todos deben ser entendidos con alguna funcionalidad dentro de un sistema social. Y la pena y el delito también forman parte de esto, ¿no? El modelo primordial que ustedes van a estudiar es el de Merton. Si para el estructural para el estructural funcionalismo al estilo Merton, la estructura social genera oportunidades diferentes para las personas, de modo que en una sociedad meritocrática no todos están en la misma línea de partida. El Estado, modelo keynesiano, el Estado debe intervenir para alinearlos en la misma, o tratar de que la línea de partida sea lo más cercana posible. Es decir, brindar estructuras de oportunidades. Porque, en definitiva, para Merton el delito es adhesión a pautas culturales, pero la ausencia de estructuras de oportunidades. Es decir, alguien delinque porque quiere tener un bien que es valorable dentro de la sociedad, un elemento de la tecnología, un elemento, un vehículo, vestimenta, todos bienes que en la sociedad de consumo son de algún modo reivindicables culturalmente, o son deseables culturalmente, pero no tienen las oportunidades y entonces delinque. Para el modelo marxista, en cambio, ya la relación desigual que está en la sociedad es la que genera el delito. Entonces, no es un problema de corregir la estructura de oportunidades a través de la intervención social, como pregona el modelo keynesiano, sino que por el contrario es directamente transformar las relaciones sociales hacia un modelo nuevo, ¿no? De algún modo, estas miradas de la sociedad, una es claramente conflictual, y el conflicto es de clase, dominados, clase dominante y clase dominada, capital y el obrero, ¿no? Esa relación, digamos, que construye el marxismo se traslada para entender el delito. Entonces se dice que el delito es producto de esas relaciones injustas y que entonces la única vía de salida es necesariamente la transformación del sistema social versus una mirada de la sociedad en consenso. Dice, mira, acá hay valores que son comunes, no obstante algunos tienen pocas oportunidades, corrijamos en esas oportunidades y entonces si logramos corregir en esas oportunidades vamos a lograr disminuir el delito. Este es el modelo que luego se afianza sobre la noción penológica de la resocialización, porque se piensa que hay estructuras de socialización primaria, que son la familia principalmente, pero luego el ámbito escolar,
el ámbito laboral también es una estructura claramente de socialización, en donde nos forjamos no solamente en nuestras relaciones sociales, sino también en nuestras valoraciones como individuos, y que esas estructuras de socialización primaria en algunos casos pueden fallar, principalmente por falta de oportunidades, y que entonces tienen que aparecer elementos, o instituciones, mejor dicho, de resocialización, o de refuerzo del déficit de socialización que se puede presentar dentro de un esquema consensual de sociedad. Entonces la solución no es el tránsito hacia otra sociedad, ¿no? que hipotetizaba Marx en su propuesta como la sociedad socialista, ¿no? Que en algunas experiencias se trató de llevar a la práctica sobre la base de la idea de la sociedad comunista y tal, sino que la solución está dentro del mismo sistema, y el sistema capitalista tiene elementos para la corrección, y así como en la economía Keynes dio un modelo de intervención razonable para superar las deficiencias de lo que fue la gran crisis del capitalismo a inicios o las primeras décadas del siglo XX, en el modelo del ajuste del comportamiento de la conducta desviada, como llaman los sociólogos, no hablan del delito, sino en forma más amplia de la conducta desviada, bueno, entonces, desde esa perspectiva, la intervención social es fundamental. La penología se convierte, de alguna manera, en una penología de la intervención social, resocializadora. Por eso la cárcel no es un lugar de exclusión social o de eliminación de las personas, sino que es un lugar en donde, a través de educadores, de psicólogos y de capacitadores, se superará el problema que tiene la persona, si es un problema de falta de educación, si es un problema de falta de capacitación para el trabajo, si es un problema de desorden o problemática de salud mental, si es un problema de consumos. Se dispone toda una estructura estatal para resocializar, porque las instancias de socialización naturales o primarias fallaron, entonces se ponen en marcha las instancias de socialización secundaria. Pero eso no sería una utopía, porque no sucede en la realidad. Bueno, la realidad de la resocialización, justamente les dimos el material de sociología del encarcelamiento para ver que obviamente aparecen deficiencias cuando uno lo contrasta con las políticas públicas. No, esto no quiere decir que alguien que haya ingresado a una cárcel luego no vuelva a delinquir, ¿no? Pero parece que en principio Obviamente, hay toda una cantidad de estudios o investigaciones sociológicas y criminológicas que dicen que en realidad la cárcel pone condiciones para la reincidencia antes que para evitar justamente la producción de nuevas conductas delictivas. Lo que, de todas maneras, digamos, esto no quita es que esos modelos de intervención se hayan consolidado, porque nosotros leemos las leyes y todas hablan de la resocialización, vamos a la estructura del servicio penitenciario y vemos que efectivamente está el equipo técnico, están los psicólogos, la junta de selección, la junta de evaluación, está la libertad condicional como institución que se aplica en la justicia, la libertad asistida, las salidas transitorias, que se suponen que están todas afiliadas a esa lógica. Quiero decir que más allá de los resultados concretos, el sistema funciona, digamos, sobre la base de esa lógica de la resocialización, y de algún modo, digamos, más o menos afiliada a la idea del sistema que propone el estructural funcionalismo. Esto es así incluso desde el punto de vista político. El Estado social de derecho, como se consolidó en las constituciones de posguerra, de la cual la nuestra no es ajena, principalmente a partir de la reforma del año 1994, bueno, en definitiva, están afiliados a una idea que piensa que el Estado debe intervenir de algún modo entre determinados tipos de problemas sociales para procurar solucionarlos. Que luego lo logre, evidentemente, es un problema que no nos es ajeno, al contrario, en criminología justamente lo que vamos a tratar de analizar es eso, no las filosofías punitivas o las filosofías del delito, sino las sociologías del delito, ver efectivamente lo que sucede. Lo que sí es cierto que el modelo de Merton no deja de ser una sociología del delito, es decir, él trata de describir cómo unas personas se apartan de las normas que son consensuadas dentro de la sociedad
porque le faltan estructuras de oportunidades. Y bueno, lo describe de ese modo, y más allá de la adhesión que individualmente podemos tener a ese pensamiento o no, es una de las sociologías del delito que tiene, digamos, de alguna manera anclaje en el ideario del funcionalismo estructural. Como también la idea del delito de cuello blanco, que alguien mencionó por ahí, ¿no? Que en el chat se mencionaba, Merton la trata, pero en realidad el autor que la consolida se llama un criminólogo importantísimo del siglo pasado, que se llama Edwin Sutherland, ¿no? Edwin Sutherland construye una idea del delito, o de la desviación, que se explica no tanto por el déficit en la estructura de oportunidades como Merton, sino más bien por la forma en que un sujeto se relaciona socialmente y cómo lo condiciona para aprender determinado tipo de comportamiento, ¿no? La teoría se llama del aprendizaje criminal o de los contactos diferenciales. ¿Por qué? Y porque él dice que determinadas personas no forjan, digamos, sus valoraciones y sus comportamientos en forma aislada, sino en un contexto social. En ese contexto social, depende de los contactos que tengan en las relaciones sociales, van a ser las conductas que lleven adelante. Si los contactos están relacionados con algunos grupos de jóvenes que, por ejemplo, se dedican al delito, esa persona probablemente vaya a cometer delitos callejeros, como se explicaría una criminalidad que se llama predatoria, callejera, que se lleva adelante en el medio social con algún uso de violencia más o menos sofisticado y para la obtención de bienes materiales en forma inmediata. Pero si la persona se socializa en otros contextos, profesionales, de cierto estatus social, probablemente también delinca, pero lleve adelante lo que se llama otro tipo de criminalidad, la que Sutherland denomina el crimen de cuello blanco, ¿no? Definido como aquel que se comete por una persona que tiene prestigio social en el marco de su ocupación, ¿no? Dos elementos, subjetivo y objetivo. ¿Quién es la persona? Estatus social, profesional o lo que fuera, y luego debe ser realizado en el marco de su ocupación. Es decir, que en definitiva Sutherland explica que el delito no depende tanto de déficit de oportunidades, sino de ubicaciones sociales y de aprehensión o aprendizaje de comportamientos. Eso es lo que va a explicar Merton también con una mirada de corte estructural funcionalista. Y la tercera teoría importante, más allá que hay muchas más, en relación a la mirada estructural funcionalista, que ustedes ya van a revisar en una próxima clase con más detalle, es la denominada teoría de las subculturas criminales. Es decir, una teoría que lo que trata de explicar es que en realidad, frente a las valoraciones sociales comunes, existen un grupo de personas que probablemente estén directamente ligadas con determinados sectores sociales, de clase media, media-baja, que tienen ya en la estructura social en general, pero principalmente en la estructura escolar, cierto trato diferencial y peyorativo, y que sobre esa base reconstruyen modelos culturales que muchos de ellos se afilian a la desviación o al delito. Es decir, utilizan un lenguaje alternativo, el argot, ¿no? Propio de las culturas o de las subculturas, como la denomina en este caso Albert Cohen, es el autor que consolida el concepto de subcultura criminal. El lenguaje, la vestimenta, los tatuajes, lo que estudia Albert Cohen en los años 40 son las denominadas pandillas juveniles, ¿no? Las gangs propias de los barrios del suburbano de las ciudades importantes norteamericanas, ¿no? Hay un fenómeno que genera bastante alarma social en Estados Unidos en ese tiempo, que son las pandillas juveniles que en general se reúnen en las esquinas, consumen alcohol libremente, gritan, generan en el vecindario alarma, y además también generan algún tipo de criminalidad menor. No son las bandas organizadas, sino pandillas juveniles. Pero replicadas en números generan un temor, una alarma social, y Albert Cohen explica su comportamiento sobre la base de la idea de la construcción de elementos subculturales, ¿no? Adhesión a pautas o valoraciones diversas de las de la comunidad en general,
que estaría consensuada sobre determinado tipo de valoraciones. Digo, esos son tres modelos. La anomia, ¿no? La idea de la estructura de oportunidades deficitaria se llama teoría de la anomia, Merton. La teoría del aprendizaje criminal o los contactos diferenciales, que incluyen una explicación del delito común o callejero y del delito de cuello blanco, Sutherland. Y Albert Cohen, que explica las teorías, sobre la base de las teorías de las subculturas criminales, el comportamiento de las pandillas juveniles. Esos serían tres modelos de explicación claramente estructural funcionalistas. ¿Comprendido hasta ahí? Sí. ¿Bien? Sí, sí. Sí, se entiende. Claro, Sí, la perfecto. mamá de Pablo Doctor, diría Sí, mala se junta. entiende. Claro, sí. Sí, Digo, doctor, bien. entonces para la teoría de Sutherland, nosotros, o sea, por nuestra clase social que ocupamos, estaríamos más lejos de cometer un delito que por ahí los pibes que viven, los chicos son menores que viven en una sociedad más marginal o en una clase más marginal donde no tienen contacto con la cultura como lo tenemos nosotros. no, Sutherland justamente de los tres es el que más acento pone, de los tres es decir, si nosotros miráramos las tres teorías, Cohen, la subcultura criminal, mira exclusivamente eso, ¿sí? Eso que vos decís es exactamente lo que hace Cohen. Mira solamente las bandas juveniles de sectores medios bajos y genera una explicación sobre la base de la subcultura. Se generan otros valores distintos. Ahora lo vamos a ver con lo carcelario, que se transportan también lo que se llama la subcultura carcelaria. Ese sería el modelo de Cohen. Merton ya, al hablar de la anomia y las estructuras de oportunidades, permite la inclusión, incluso trabaja con la concepción de delito de cuello blanco. Pero el que no hace diferenciación alguna, dice, mira, Sutherland, el delito se distribuye socialmente en forma equitativa. Lo que pasa es que algunos gozan de impunidad. ¿Cuáles? Los que cometen delito de cuello blanco. Pero todos aprenden a realizar comportamientos criminales. Solamente que si ejemplo, ¿no? Pero digo, Sutherland construye esta investigación sobre una base empírica, es decir, investiga en una publicación que hace en el año 1949, 51 empresas norteamericanas, estadounidenses, de mayor renombre, y analiza todos los delitos que habían cometido durante los últimos años. Balance falso, falsificación de documentos, estafas, fraudes tributarios, toda una cantidad de delitos, y lo publica. Eso genera un escándalo público. El trabajo de Sutherland se publica en Estados Unidos y genera un escándalo público, porque lo que está mostrando es cómo todas las empresas de renombre cometían delitos. Entonces dice, mire, acá lo que yo muestro es que, por ejemplo, para cometer cierto tipo de delitos, uno necesita, primero, tener una capacitación profesional, ser un contador. Y segundo, estar en el marco de determinada empresa. Por eso decía, estatus profesional o social y en el curso de su ocupación. Pero eso es un aprendizaje criminal que se genera en ese ámbito, como también en el delito callejero se genera un aprendizaje criminal en un ámbito distinto, en donde la condición subjetiva es diversa, ¿sí? Entonces, frente a tu pregunta, yo diría que el que menos hace esa diferenciación es Sutherland, porque para él todo comportamiento criminal se puede explicar, por eso se dice que su teoría es general, no se focaliza en un tipo de delincuencia, sino que permite explicar todo tipo de delincuencia. ¿Se entiende? Creo que Jacqueline había hecho la pregunta. Doctor, disculpe, Sí, dijo que perfecto. Perfecto, gracias. para Sutherland el delito se distribuye en forma, dijo, perdone que no lo llegué a copiar, y hasta ahí Sí, me quedó. se distribuye socialmente en forma equitativa, es decir, todas las clases sociales cometen delitos. Nada Bien, más que gracias. algunas cometen los delitos de cuello blanco y las otras cometen los crímenes callejeros. Pero él, digamos, como reivindicando su posición, dice, mira, yo puedo explicar todo tipo de criminalidad con mi teoría, en cambio la subcultura criminal, o la teoría de la anomia, hay cosas que no explican. ¿Ok? Profe, una Bueno, consulta. sí, contame. Estas tres corrientes que estamos hablando, ¿las tres dan como respuesta a este sistema la intervención estatal que propone Keynes? ¿O alguno tiene algún tipo de otra Claro. solución o respuesta?
No, todas se afilian a un modelo de resocialización, porque unas van a decir, bueno, si el problema lo encontramos en la subcultura, bueno, lo que tenemos que tratar es Sí, mayor de transformar educación o algo esa así. cultura para que se adhiera a los valores generales. Y, Y claro, si el la problema primer es de corriente que déficit habíamos de hablado estructura de del oportunidades, marxismo, bueno, ¿qué no, la del respuesta dan? marxismo explica el crimen sobre el problema de la sociedad de clases y lo único que va a proponer es transformar la sociedad. Claro, dar de baja el No capitalismo sería tiene como su única respuesta. no tiene un modelo concreto Claro, por lo menos en nuestros sistemas actuales, no hay un modelo concreto. Hay que transformar el sistema social, político y económico. Esa es la claro, única propuesta. gracias. De todas maneras, estas dos, yo lo hago para poder entrar en el tema que me interesa hoy, que es el interaccionismo. Estas dos corrientes en clases separadas las van a ver con particularidad. ¿eh? Eso para los próximos viernes ya van a trabajar específicamente. Yo lo que les quería mostrar inicialmente son estos. Dos modelos iniciales que ponen las bases de la discusión del sistema penal hasta la actualidad, el modelo liberal y el modelo positivista, derecho penal de auto, derecho penal de acto, derecho penal de autor, y dos corrientes estructurales que, bueno, de alguna manera miran cómo funciona la sociedad para explicar los fenómenos que suceden dentro de ella, una que dice acá no hay solución y la otra que propone soluciones sistemáticas, entendiendo que la pena puede tener una función dentro de ese sistema para corregir deficiencias o patologías sociales que se pueden presentar. Ahora, nos queda la quinta corriente, que más allá de los aportes críticos que hacen las miradas estructurales, tanto la económica como la funcional, provoca una ruptura mucho más importante en el pensamiento criminológico que se llama, de algún modo, cambio de paradigma, ¿no? Se piensa en un paradigma etiológico. El paradigma etiológico, la palabra etiológico, ustedes saben, viene de la medicina. La palabra tiene que ver con un recorrido, con un camino, con un origen, ¿no? Es decir, de un paradigma de teorías que lo que querían era explicar el crimen, por eso se dice teorías etiológicas, tratan de explicar el origen del crimen, sea en la forma constitutiva del hombre, el hombroso, sea en sus problemas psíquicos, la psicología criminal de Garófalo, sea en el entorno social, la sociología criminal de Ferri, sea en las estructuras de oportunidades, la anomia de Merton, sea en la lucha de clases, las miradas marxistas, todas lo que quieren hacer es explicar el crimen. En cambio, estas teorías que se denominan dentro de la corriente más amplia del interaccionismo simbólico, sacan el foco en la etiología del crimen y tratan de ponerlo en la reacción social. Dicen, nosotros no tenemos que estudiar el crimen, sino tenemos que estudiar la reacción social. Luego se ha utilizado la palabra criminalización. Es decir, dejamos de ser teorías de la criminalidad para ser teorías de la criminalización. Vamos a estudiar cómo determinados tipos de comportamientos son alcanzados por la expresión delito, porque el delito como tal no existe, sino que es una convención social. Esto es lo que van a decir estas teorías. Como los delincuentes no existen, sino que existen personas a las que llamamos delincuentes. El cambio de foco es, desde este punto de vista, más radical, por eso se habla de un cambio de paradigma, el paradigma de la reacción social. ¿Qué van a decir? Dicen, mire, acá como para ejemplificar, digamos, con el debate actual. Vieron que hay todo un problema de toma de tierras y tal, que está siendo discutido y tal, y yo he visto ahí en las redes sociales que algunos ponen como ejemplo que en el sur, no sé qué empresario tomó las tierras frente a un lago, o no sé si es empresario, no me acuerdo bien, pero... Lewis. Y entonces lo he visto como una figura en la red social,
se trata de demostrar que no importa el hecho en sí, sino quién es para catalogarlo como desviado. Es decir, si la toma de tierra es una toma de personas que lo hacen en un contexto de marginación, y más allá de otros problemas de si están más o menos dirigidas esas acciones o no, eso se define como delito, pero si lo hace un empresario que toma la salida a un lago y se apropia de esas tierras, eso no se define como delito. Entonces, para el interaccionismo simbólico, lo importante no son los comportamientos en sí, sino las definiciones de los comportamientos. Es decir, cómo los interpretamos, cómo los simbolizamos en la interacción social, por eso se llama interaccionismo simbólico, y qué categoría les adjudicamos. Una persona es delincuente no por sus comportamientos, sino por cómo nosotros lo llamamos, o cómo lo vemos o lo identificamos. Ejemplo, criminalidad política o económica. En general no está en los medios de comunicación en el apartado de policiales. En general son problemas políticos, son económicos. Ahora, infracciones a las leyes hay, pero no los llamamos como delincuentes. Llamamos delincuentes a aquellos hechos que están más relacionados con determinado tipo de hechos de violencia directa, de algún otro tipo de criminalidad. Con lo cual, para el interaccionismo simbólico, lo decisivo es la simbología que le asignamos a los comportamientos, rotulándolos como desviados o no, y no los comportamientos como esencia. Cuando se dice el delito no existe, lo que se quiere decir es que lo que existe son definiciones de comportamientos sociales a las que miramos como delictivas, independientemente de lo que constituyan. Segundo ejemplo, la tenencia de determinadas sustancias que consumidas producen efectos en la corporalidad o en la psiquis de las personas, en unos casos están prohibidas y en otros no. Por ejemplo, está prohibida la tenencia para la tenencia en general, ¿no? Para consumo también, pero en general, de marihuana. Pero no de un cigarrillo de nicotina, o no del alcohol. O en algún momento estuvo prohibido el alcohol en Estados Unidos, ¿no? Durante la ley seca. Y se traficaba whisky. Es decir, que lo definitivo no es la esencia del comportamiento, sino las convenciones sociales que adjudican ese comportamiento delictuosidad. Probablemente, ¿no? Ahora ayer estuve escuchando una charla sobre cannabis medicinal, ¿no? Hay una línea, bueno, obviamente legalizada en este momento, pero que seguramente se pueda profundizar en torno a la posibilidad de la producción de cannabis para fines medicinales, ¿no? En otros países incluso para otras finalidades también, como recreativas. Canadá, Uruguay, hay diversidad de modelos. Bueno, entonces, el comportamiento no es decisivo, sino el símbolo que nosotros le cargamos. Hasta que estaba esta ley no había posibilidad de tener el cannabis con fines medicinales. Ahora sí, con determinadas pautas y tal. Con lo cual, para el interaccionismo simbólico, lo esencial es cómo la sociedad reacciona frente a determinado comportamiento, no lo que el comportamiento es. Tercer ejemplo, el aborto, ¿no? El aborto es una prohibición en disputa. Quiero decir, ustedes conocen ¿el año pasado fue el debate, no? ¿O el otro? Ya con la pandemia estoy perdido temporalmente. Fue 2018, ¿no? Sí, 2018, porque fue durante el gobierno de Macri. Bueno, 2018. El aborto sigue bajo las mismas formas de regulación actual por unos votos, ¿no? Porque en definitiva fueron unos votos los que terminaron decidiendo rechazar ese proyecto. Y no sé, el presidente que ha asumido actualmente dice que lo va a poner en discusión, todavía no lo ha puesto en discusión, pero durante su campaña se mostró de ese modo y tal. Quiere decir que el comportamiento va en definitiva a depender de las convenciones sociales. Entonces,
es más importante la simbología que se le asigna desde la sociedad al comportamiento que el comportamiento como esencia. Por eso el interaccionismo simbólico dice el delito no existe. Lo que existe es la convención que define determinado comportamiento como delito. Pero Doctor, que además de esa interpretación que está más relacionada con la construcción de la ley, como los ejemplos que puse recién, además también tiene una carga representativa al momento de la aplicación de la ley. Porque no todos, digo, más allá del principio de igualdad ante la ley, el sistema penal es selectivo. No todos los comportamientos sociales, independientemente de su implicación dentro de las prohibiciones penales, es decir, que esté descrito en el Código Penal como conducta prohibida, son igualmente alcanzados por las agencias de aplicación de la ley. Esto el interaccionismo simbólico o los desarrollos posteriores llaman la selectividad del sistema penal. El sistema penal selecciona comportamientos, y los selecciona en general sobre bases que están predominantemente relacionadas con las subjetividades, es decir, con quiénes son los infractores a la ley, y no tanto con el carácter objetivo de los comportamientos. Digo, siguiendo un poco la línea de Sutherland, hay sectores, ¿no?, dice el interaccionismo simbólico, que gozan de inmunidad, y en concreto, gozan de inmunidad en la persecución y en concreto impunidad, no porque haya una restricción legal, como sí la puede haber restrictivamente en la Constitución para algunas personas que ejercen cargos públicos determinados, sino porque es una indemnidad e impunidad fáctica. Y los sistemas punitivos se orientan sobre determinado tipo de criminalidad, que es la más visible, ¿no? Que es la más visible. Yo respetando respetando la privacidad, digamos, invitaría a que ustedes pensaran una pluralidad de comportamientos que son efectivamente prohibidos y que ustedes en algún momento de la vida los han realizado, que sin embargo no merecen la reacción del sistema penal, ¿no? En este curso nadie, pero en el curso anterior me decían que muchos fotocopiaban libros. En este curso sé que ninguno. Nadie de los que está acá ha fotocopiado libros. Pero en el anterior sí. Sí, yo sí. Y bueno, y uno diría que Libros, eso podría CDs, involucrar películas. la afectación a la propiedad intelectual. U otros comportamientos. Entonces lo decisivo, va a decir el interaccionismo simbólico desde esta perspectiva, es la carga simbólica que se pone sobre determinadas conductas, pero principalmente sobre determinadas subjetividades, sobre determinadas personas para ser perseguidas. A un estudiante de Derecho que hace unas fotocopias, difícilmente se lo vaya a perseguir, ¿no? Pero Hay una incluso otro tipo fotocopia. de criminalidad, digo, el impacto que ustedes podrían llevar adelante con una fotocopia es bastante relativo. Pero una empresa que para ahorrar costos vierte químicos en un espacio natural, ¿no? Esa persecución es bastante más restrictiva en el sistema penal que otro tipo de criminalidad. Porque no hay una definición fuerte desde el punto de vista social y cultural sobre que ese es un comportamiento desviado. Es mucho más claro, digo, vamos a medir la propiedad, ¿no? Vamos a ver tres comportamientos. Una persona que puede llevarse 4 o 5 elementos de un supermercado. Una persona que fotocopia en el marco de su carrera universitaria sin autorización determinada producción científica. Y una empresa que vierte en forma sistemática fluidos afectando en general el ambiente, pero también a personas en concreto, ¿no? De esto ha habido muchos casos, ¿no? ¿Cuál de los tres comportamientos va a ser predominantemente perseguido por el sistema penal en forma más frecuente? El del supermercado. ¿Cuál tiene mayor dañosidad social? El del medio ambiente. Claro, pero entonces, digamos, por eso el interaccionismo simbólico dice, acá el problema es la carga simbólica. ¿Dónde ponemos el acento, para decirlo de alguna manera? ¿Cómo reaccionamos? Digo, uno
lo puede llevar el ejemplo a la criminalidad de Estado, ¿no? O incluso, para irme al presente, a la criminalidad política. La criminalidad de Estado fue perseguida cuando hubo decisiones políticas, ¿no? Y por razones políticas también hubo momentos de impunidad, autoamnistía cuando acaba el gobierno militar, leyes de obediencia debida, punto final, amnistía posterior durante la democracia, anulación de todas esas pautas. Es decir, que la persecución no dependió de los comportamientos en sí, de una gravedad extrema, sino principalmente de la reacción social que hubo frente a ellos. Y en algún momento los movimientos que bregaron por la memoria, por el castigo, ¿no? Lograron imponer, individualizar unos comportamientos que enormemente lesivos no habían tenido respuesta porque había una reacción social diversa. La criminalidad política en la actualidad, ¿no? La criminalidad política en la actualidad, ustedes han visto que hay un debate sobre la politización de la justicia, ¿no? Que ahora genera también la necesidad de reforma. Ahora vamos a mencionar 2 o 3 cosas sobre esto. Bueno, ahí vemos transformaciones en un sistema penal que, más allá de los comportamientos, las individualidades, las posiciones, no caigamos en posiciones de un lado o del otro, que nuestro país está atrapado en eso, digamos. En concreto, hay un sistema penal que actúa cuando antes no actuaba. Actúa mal, actúa bien, actúa en forma desmedida, actúa para unos sí, para otros no. Eso también hay que observarlo, pero en concreto hay una reacción que en otro momento no había. Entonces, digamos, una cantidad de ejemplos sobre los cuales pensamos para tratar de comprender la idea de la reacción social. Lo importante no es el comportamiento en sí, sino la reacción social. ¿Alguien quería hacer algunos comentarios recién? Claro, alguien dice delito de bagatela. Bueno, Pablo habla de los medios, claro, la influencia de los medios de comunicación en la construcción de... O sea, ustedes fíjense, para el iluminismo la cuestión es una cuestión política de límites al poder del Estado. Bien. Para el positivismo el problema es una persona con una patología. O sea, acá miramos al límite al poder, acá miramos al individuo. Para el marxismo es el problema global de la sociedad injusta, ¿no? Que hay que transformar. Para el estructural funcionalismo, el acento está puesto en la estructura social y en cómo corregirla. Para el interaccionismo simbólico, lo importante es los símbolos, la comunicación. Cómo se ve un comportamiento, cómo se lo piensa, cómo se lo transmite, cómo se lo comunica, cómo se lo simboliza. En ese contexto, Pablo habla de los medios de comunicación, y claro, los medios de comunicación transmiten una carga simbólica importante y construyen realidad, ¿no? Construyen realidad, esto es así. Digamos, después, bueno, las particularidades de los medios ya las analizaremos en una clase específica también sobre esto, pero digo, acá en el interacción simbólico es muy importante justamente lo simbólico y por ende lo comunicativo. ¿Cuáles son? Sí, los zócalos son importantes. ¿Cuáles son los conceptos principales de esta teoría? Bueno, vamos a pensar en un primer concepto que es fundamental, que es el de estereotipo criminal. El estereotipo criminal. ¿Qué es el estereotipo criminal? Bueno, una construcción simbólica, precisamente, de unas características que el criminal debería tener. Que cada sociedad la construye en forma diversa. Digo, para volver al ejemplo de Sutherland. Una persona que va caminando por la calle con un maletín y corbata, ¿responde al estereotipo criminal? No. ¿Cuál es el estereotipo criminal?
Y la Con vestimenta, gorro. ¿Eh? por ejemplo, a mí lo que me sucede muchas veces es que si yo voy caminando por la calle y veo una persona que está muy mal vestida, ¿cómo explicarte? Es medio complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, Te cruzas así de con vereda. pantalones grandes, zapatillas Nike, bueno, ya sabemos, ¿no? Me cruzo por la calle si estoy sola, pero si viene alguien con corbata, no, por ejemplo. Fiorella, no lo querés decir porque es discriminatorio. Pero las Es que construcciones en realidad no culturales sé no cómo son discriminatorias, explicarlo, son pero es algo que me impusieron y así quiere decir, lo hago. no, pero hay que hacerse cargo porque todos, no te digo vos, en general, son pautas culturales que circulan. Es La decir, llamada por un cuestión de afro o un cara que latino, siempre vamos nombran a ponernos más cómodos, criminalidad un por afro o un portación de cara. latino en Miami. Y bueno, va a cargar con el estereotipo criminal, como un marroquí en España o como un tunecino en Italia. Es así, ¿no? En nuestro caso el estereotipo se construye no sobre bases raciales, porque si bien hay movimientos migratorios y también hay algunas referencias, las referencias son más de clase y son más relacionadas con lo etario, ¿no? Y ahí se construye un estereotipo criminal, ¿no? Es decir, puede ser que una persona que constituye el estereotipo criminal esté realizando una conducta delictiva, pero puede ser también que el que va con traje y corbata lleve adentro de la valija kilos de estupefacientes, balances falsos. Es decir, no es lo importante el comportamiento, sino el estereotipo. Ese concepto de estereotipo criminal es un concepto que desarrolla a mitad del siglo pasado un autor que se llama Chapman, Dennis Chapman. El estereotipo no es algo que creó la criminología. El estereotipo, en realidad, es una categoría sociológica que sirve para explicar cualquier comportamiento, incluso el que valoramos positivamente. Uno puede decir, mira, está el estereotipo del alumno no aplicado, que presta atención, que hace preguntas, que lee antes de la clase, que mira los videos. Es un estereotipo positivo. También están los estereotipos negativos. En este caso, Chapman habla del estereotipo criminal y cómo se construye como tal. ¿Para qué sirven las categorizaciones y los estereotipos? Para simplificar la interacción y la comunicación. ¿Se entiende? Es decir, es una herramienta de comunicación en el ámbito social. Por eso hablamos cuando dijimos la gran categoría del interaccionismo simbólico como corriente. Es decir, en la interacción social nosotros construimos categorías para simplificarnos la contingencia, para reducir el riesgo. Por eso alguien puso en el chat, si vemos a alguien con esa característica, cruzamos de calle. Claro, sí, claro que cruzamos de calle, todos cruzamos de calle. ¿Por qué? Y porque lo que tenemos como referencia es un estereotipo, ese estereotipo nos da una pauta, y entonces tomamos recaudos, porque la contingencia nos deja expuestos al riesgo, y entonces tratamos de reducirlo. El estereotipo es una construcción cultural que simplifica la contingencia, que reduce en la interacción social la incertidumbre. Por eso entonces también, ¿Cómo lo podemos diferenciar sí, del perdón. labelina? Claro, esto, lo del interaccionismo simbólico, ¿cómo lo diferenciamos de lo que es la teoría del etiquetamiento o labeling approach? No lo diferenciamos, ahí vamos. El estereotipo es un primer concepto que... Es lo mismo. Sí, está dentro de la corriente del interaccionismo simbólico. Gracias, porque ahí justo es donde tengo que ir. Es decir, labeling approach, ¿no? Esta es una expresión de habla inglesa. ¿Qué significa labeling approach? La aproximación del etiquetamiento. Segundo concepto. La segunda E, la primera E es la del estereotipo, la segunda es la del etiquetamiento. ¿Qué quiere decir? Las personas que son portadoras de las características con las cuales referenciamos al estereotipo criminal,
tienen una reacción social negativa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros al identificarlos con el estereotipo, le cargamos con un rol. Es decir, le adherimos una etiqueta. ¿Sí? Va el marroquí por una playa española. Dicen, oh, guarda, a ver si, a ver, cuidado, tené cuidado, porque ahí mirá, no va higienizado, ahí va, no sé qué lleva en la mano. Puede ser un delincuente, estereotipo criminal. Le adherimos una etiqueta de delincuente. Le adjudicamos un rol social. Si esa etiqueta adhiere, el comportamiento de ese sujeto va a ser el comportamiento esperado por el rol asignado socialmente. Esto lo han visto en sociología del encarcelamiento, ¿no? Es decir, el criminal es tratado como criminal, vuelve a la calle y, digamos, independientemente de que busque trabajo, no busque trabajo, dos cosas aparte, se comporta como criminal. Se adhiere al rol que se le ha asignado, dicen, en este caso, los teóricos del Leibniz Approach. Con lo cual, de alguna manera, esa asignación de rol social constituye una identidad desviada. La desviación, dice otro autor que se llama Lemert, dice, en realidad, no importa cuando se comete el primer delito, sino cuando la identidad se constituye como identidad desviada. A esto le llama Lemert la desviación secundaria. Para explicar el fenómeno de la desviación social, lo importante no es explicar el comportamiento aislado, porque si el comportamiento aislado no tiene reacción, o si la etiqueta que se intenta adherir no adhiere en el sujeto, porque el sujeto se logra evadir, ¿no? Cuando otro tipo de criminalidad que no es la callejera trata de ser rotulada como delincuencial, bueno, se evade, logra la evasión, ¿no? El comportamiento del estudiante que fotocopia. Dice, no, usted es un delincuente porque fue... No, yo soy un estudiante, yo no soy ningún delincuente, necesitaba una fotocopia. Simplemente eso. Entonces la etiqueta no adhiere. La etiqueta no adhiere. Entonces lo decisivo es que la etiqueta adhiera. Si la etiqueta adhiera, constituimos una identidad del sujeto como desviado, o como criminal. Ellos hablan de desviación porque hablan del comportamiento social en general. Nosotros lo llevamos al momento del crimen. Ahí es donde el individuo entonces ya se identifica y asume el rol, condicionando obviamente los comportamientos futuros, con lo cual la desviación secundaria abre el camino a lo que se llama la carrera criminal. Claro, profe, eso era lo que hablaba... Perdón, sí. No, para terminar lo conceptual. Howard Becker, que es otro autor de esta corriente, dice se produce se lleva adelante un proceso que se llama de consolidación de la carrera criminal. Etiquetamiento, rol asignado, rol asumido, constitución de identidad desviada, desviación secundaria, repetición de comportamientos, consolidación de la carrera criminal. Esta sería la secuencia que trata de explicar el interaccionismo simbólico. Perdón, ¿quién quería comentar algo? No, era justamente eso, que el mismo, pongámosle, el delincuente, una vez que lo identifican como delincuente, empieza a adoptar decisiones o a vestirse de determinada manera que se corresponden más con el estereotipo con el cual, digamos, le fue no solamente asignado. a vestirse de determinada manera, a cometer comportamientos criminales, no es solamente la adhesión externa. Es decir, como que asume efectivamente la realización de actos que se corresponden con el rol adjudicado. Vendría a ser como que asume el estereotipo. Claro, asume, en este caso,
asume la etiqueta, ¿no? El estereotipo es la categoría simbólica con la cual identificamos una persona. ¿Mm? ¿Sí? Esa es la idea de estereotipo. Estereotipo. Tiene unas características comunes que las asociamos a determinado tipo de figura. Ese es el estereotipo. ¿Mm? Luego viene el proceso de etiquetamiento, que cuando es efectivo, implica la adhesión de un rol y la constitución de la identidad desviada. Y luego, obviamente, la desviación, no solamente la carga cultural de adhesión a determinada simbología, no, los comportamientos concretos desviados y la consolidación de la carrera criminal. ¿Se entiende? Alguien ponía en el chat, bueno, hay dos intervenciones que son muy, muy pertinentes. Alguien dice, María, sería la imagen del sujeto que tiene de sí mismo. Claro que sí, es eso. Yo no lo expliqué porque hay un montón de cosas para explicar, pero tratamos de sintetizar, pero por tu intervención hago una pequeña referencia. Estos movimientos tienen tres influencias fuertes, ¿no? Tres influencias fuertes desde el punto de vista sociológico. Una es precisamente la de un sociólogo que se dedicó a estudiar el ámbito educativo y tal, pero también problemas más amplios de la sociedad, que lo que decía en definitiva es que las identidades sociales dependen de cómo las personas se ven vistas por los otros, ¿no? Es decir, cuestiona un poco la idea ¿se acuerdan de esa diferenciación categorial de Freud, ¿no? En relación a, o sea, uno podría partir de una psicología tradicional en donde la identidad podría ser prácticamente una carga genética. En cambio, Freud habla de un proceso más interactivo, ¿no? Bueno, Mead definitivamente dice, la identidad, en donde, perdón, en Freud hay una lucha entre el yo, el ello y el super yo. ¿Se acuerdan cómo explicaba esa dinámica interna para la constitución de la identidad Freud? Bueno, para Mead es puro ello. Es decir, es puramente lo que la sociedad ve, y nosotros, como la sociedad nos mira, somos lo que pensamos que la sociedad nos dice. Esto es lo que explica este pensador que es George Mead, que es uno de los, se lo menciona como padre del interaccionismo simbólico, porque pone en juego esta categoría, ¿no? Refuerza la idea que las identidades no son preconstituidas, las identidades se construyen exclusivamente socialmente. Entonces depende cómo nos miran la sociedad, cómo somos. Si desde chico nos dicen, vos sos mal alumno, vos sos mal alumno, vos sos mal alumno, vos sos mal alumno, digo porque Mead estudiaba la escuela, ¿no? Estudiaba el comportamiento escolar. Y bueno, ese es mal alumno. O por lo menos tiene muchas más posibilidades de ser mal alumno. Tiene que sacarse la etiqueta de encima, tiene que hacer mucho esfuerzo para poder sacarse la etiqueta que se le está adjudicando. El otro enfoque importante es el constructivismo social, ¿no? Es decir, la sociedad, la realidad no es objetiva, sino que se construye socialmente. Esto decían los sociólogos norteamericanos que eran Berger y Lachman, ¿no? Berger y Lachman construyen esta idea de la realidad, que es un debate que nos reconduce a la ¿se acuerdan la idea de la caverna, ¿no? En la discusión de la filosofía griega, que es la realidad? Bueno, entonces dicen, miren, nosotros empíricamente podemos demostrar que la realidad se construye socialmente. El sistema penal, ¿no? La policía, la justicia, se construyen sobre una base de un ideario, ¿no? El Estado en sí. El contrato social. El contrato social es una ficción discursiva, pero que genera realidad, porque obviamente hay edificios de concreto que son Estado, pero se construyen socialmente, ¿no? Entonces la realidad es construida. Digo, hay otra teoría que es la etnometodología, pero es un poco más complicada incluso para denominarla, pero digo, serían las tres grandes corrientes importantes, pero la idea del constructivismo social, ¿no? Muy fuerte en el pensamiento científico de la segunda parte del siglo XX, a partir de
de otros aportes, pero principalmente de Berger y Lachmann. Y la idea del interaccionismo simbólico de Mead son las bases constitutivas de este pensamiento, tal como lo hemos desarrollado. Y ahí alguien también mencionaba la tercera E, ¿no? La tercera E, que es importante, que es la idea de estigma. Dentro del interaccionismo simbólico, estereotipo, etiqueta o etiquetamiento criminal y estigma son tres conceptos principales, ¿no? Además de lo que ya hemos mencionado de la desviación secundaria y de la consolidación de la carrera criminal. El estigma es un concepto de Goffman. Erving Goffman, ahí lo tienen en Sociología del Encarcelamiento, y tiene que ver con el efecto ulterior que tiene la aplicación de la etiqueta de algún modo, ¿no? El estigma, ustedes saben lo que es. Es una marca, una señalización que se le impone, dice Goffman, por ejemplo, a la persona que ha pasado por una institución, y que cuando sale al medio libre carga con el estigma. Dice, mire, vamos a contratar a una persona, llamamos a personas para el empleo, ¿y usted de dónde viene? No, yo vengo de la cárcel de Batán. ¿No? Digo, carga con un estigma. Después el empleador puede decir, no, mire, me parece buena persona, o no importa, yo lo voy a tomar igual o no. Pero el estigma está. La marca, la señalización, está presente. Y probablemente tenga una incidencia central en la posibilidad de reinserción social futura, porque probablemente de 10 haya muchos que prefieran emplear a otra persona. ¿Se entiende? Entonces, estereotipo es como una preconfiguración. La etiqueta es en el desarrollo, en el proceso en el cual se va llevando. Y el estigma, de alguna manera, viene siendo la carga de simbología o marca que queda adherida al sujeto para el futuro y también para la constitución de reacciones sociales frente a eso. Hay mucho más sobre esto, ¿no? Pero para tratar de ser sintético e ir a los conceptos centrales, estas serían las ideas principales. En donde, además, ya hay dos conceptos que mencionamos y que son muy importantes para entender el funcionamiento ya del sistema penal, porque cuando el interaccionismo simbólico propone salir de la mirada en la etiología del crimen, es decir, de la criminalidad, hacia la criminalización, pone el foco en la sociedad, pero también pone el foco en el sistema penal. Entonces, estudia el sistema penal y consolida este concepto, que es el concepto de proceso de criminalización, sobre el creo que ya hablamos en la clase anterior, pero que lo sintetizo nuevamente para refrescar ideas, que es un proceso dinámico en el cual hay una instancia de creación de normas y otra de aplicación. Crean las normas formalmente el Congreso de la Nación, pero con otras cantidades de instancias informales que también tienen su incidencia, medios de comunicación, grupos de presión, grupos de interés, ONGs, etcétera, etcétera, y luego aplican las normas tres instancias formales: la policía, la justicia y los sistemas de penas, principalmente en nuestro sistema, las prisiones. El foco de investigación para el interaccionismo simbólico son las definiciones sociales y el sistema penal. ¿Se entiende? No tanto el crimen. Por eso focalizan en los procesos de criminalización y en las agencias del sistema penal. Nos permite de alguna manera empezar a tener estudios de cómo funcionan las policías, cómo funciona la justicia, cómo funcionan las prisiones, que es a lo que nos queremos dedicar o nos vamos a dedicar el sábado próximo también. Y por otro lado, consolidan el concepto de selectividad, ¿no? del que ya hablamos. Es decir, un modo de romper con el principio de igualdad que está en el artículo 16 de la Constitución Nacional, en la medida en que los sistemas penales, que son ahora el foco de estudio, no persiguen a todos por igual. No persiguen a todos por igual. Persiguen de forma selectiva
de acuerdo con el estereotipo. De acuerdo con el estereotipo. Principalmente, ¿no? No es que todo. Dice, un empresario le dio 14 cuchillazos a un amigo o a su pareja. Evidentemente va a ser perseguido por el sistema penal. No va a dejar de ser perseguido, pero preponderantemente, este cuatrimestre no vamos a poder visitar cárceles. Las cárceles están principalmente, pero vamos a poder revisar, por ejemplo, los informes del SNEP, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Ejecución, de Estadísticas de Ejecución de la Pena. Bueno, principalmente son personas que no tienen educación universitaria ni secundaria, sin educación primaria o secundaria incompleta. En general son personas que oscilan entre 18 y 30 años. En general son hombres, aunque el encarcelamiento femenino va creciendo. Más del 70% no ha tenido trabajos formales en su pasado. Es decir, eso muestra el sistema de estadística de la Argentina, no es una apreciación de un autor norteamericano de los años 50, no, es esto. Bueno, esto quiere decir que efectivamente el sistema penal actúa sobre determinadas subjetividades y sobre otras no. A esto llamamos selectividad. Entonces, Profe, sí. ¿por qué selectividad y no criminalidad y extrema pobreza? Bueno, porque eso sería un poco el modelo de Ferri, ¿no? O la trampa de la criminalidad. Sí, miren, lo concreto, mira, nosotros miramos la estadística del SNEP. El SNEP dice, a ver, ¿cuántas personas tienen educación secundaria? Y mira, la educación secundaria, la cantidad de presos no llega ni el 10%. Bien. Ferri va a decir, mira, el problema es la criminalidad y la pobreza. Eso te va a explicar Ferri. El Merton te va a decir, no, esto es un problema de estructura de oportunidades. Y los interaccionistas te van a decir, no, esto es el problema de que el sistema penal es selectivo. Digo, los datos de la realidad los interpreta, los modelos teóricos son lentes, ¿no? Uno se pone el lente que le gusta y lee la realidad como le gusta. La realidad es esa. Uno la puede leer de distintas maneras. ¿Sí? Las teorías no son más que esto. Yo digo, les decía al principio, nosotros le hacemos el muestrario de lente, ustedes pónganse el que quieran. Mi posición es una posición integrativa, ¿no? Ya hay un autor que lo trabaja bastante de forma interesante, que es Garland, ¿no? La verdad que uno puede pensar que los modelos teóricos pueden ser, en forma genérica, más o menos deficitarios, y uno puede adherir a lecturas estructurales de la sociedad de un modo más o menos afectivo, le puede gustar más lo que dice un autor y otro, pero los conceptos no son excluyentes entre sí. Uno no tiene por qué renegar a la categoría de delito de cuello blanco y adherir a la de selectividad, porque una es funcionalista y la otra es interaccionista. ¿Por qué? Hay que integrar modelos teóricos. Si las cosas se explican bien, para mí me parece que son integrales. No es que porque uno piense en el interaccionismo simbólico, ya necesariamente tiene que no buscar ninguna explicación del crimen. No, uno puede buscar explicaciones del crimen, pero además ver que el sistema penal puede ser selectivo. El sistema penal puede ser selectivo en un contexto, ¿no? Porque también en determinadas actuaciones, respecto de determinado tipo de criminalidad, y respecto de otro no. Entonces, el problema, Mario, no es tanto esencial, ¿no? La realidad uno la analiza y la analiza con distintas miradas. Y las miradas son respetables, ¿no? A mí la verdad que no me convence el Lombroso. No sé si a usted le convence el Lombroso ir a una cárcel, medir el cráneo, y sobre eso decir que a mí no me convence. Pero qué sé yo, el Lombroso sí le convencí, ¿no? Creo que lo rico me parece que del recorrido del pensamiento criminológico que tratamos de proponerle en un curso muy cortito, con muy pocas herramientas, es que ustedes vean las ideas principales.
y que podamos ver distintos modelos explicativos y que los discutamos, ¿no? Que los discutamos y que veamos. Pero señalizando, sí, lo importante es como algunos datos de la realidad. Lo real es que no hay en las cárceles de la Argentina ni un 10% de personas que tengan educación secundaria. Eso es así. Son los datos que muestra el sistema de ejecución de pena, que lo hace el Ministerio de la Nación, y que lo hace con esta gestión, con la anterior, desde el año 1991. O sea, son los datos que aportan los servicios penitenciarios. Ahí está el dato. Después discutimos cómo lo leemos, y después discutimos, por eso la criminología es importante, pero después la política criminal. Después discutamos cuáles son las políticas que nos pueden llevar a mejores soluciones, ¿no? Por eso también es importante pensar en la política criminal, como actualmente denominamos a la materia, ¿no? No solamente el debate de cómo se lee, sino también qué hacemos. Ahí me parece que es muy importante. Bueno, sobre estas categorías nos quedan 8 minutos, con lo cual en estos 8 minutos voy a hacer una referencia muy, muy específica al sistema penal dinámico, ¿no? Y les voy a dejar una tarea para la clase que viene. Nosotros les vamos a dejar el material para que lean sobre policía y sobre justicia. Y les vamos a dejar una película que se llama Paulina la Patota, para que ustedes vean. En donde vamos a tratar de trabajar, junto con el problema policía-justicia, el problema de la victimología y el problema de género. Es decir, que es a lo que nos vamos a dedicar el sábado próximo. Es decir, que de alguna manera tendríamos 4 problemas tratando de optimizar los tiempos a trabajar en esa clase del sábado próximo. El problema de la policía, el problema de la justicia, el problema de las víctimas y los problemas de la violencia de género, en sentido amplio, en sentido bien amplio. Para eso lo que les pedimos es que vean la película La Patota, ¿no? No nos quedó tiempo para revisarlo de tiempos modernos, pero en todo caso, el sábado próximo vamos a retomar sobre esa base, si ya la han visto y ya han completado el formulario, digo, las preguntas que se hacían. Creo que no hay muchos inconvenientes, porque Chaplin es bastante explícito, ¿no? En torno al origen del sistema penal. ¿Qué han visto ahí? Digo, en términos de problemas sociales, en términos de instituciones, en términos de forma de abordar los problemas sociales. ¿Qué es lo que muestra Chaplin? Alguien que quiera sintetizarlo. La falta del Estado, que no actúa el Estado como corresponde para suplir los problemas que están en la sociedad de ese tiempo. Por ejemplo, la falta de trabajo, la precarización laboral, el hambre de los menores, bueno, la parte donde se ve a la nenita robando para poder comer algo. Eso es también a que el Estado no se ocupó de los menores en ese tiempo para los menores huérfanos, para que no tuvieran que llegar a cometer esos delitos o esas acciones. Bien, es una lectura. ¿Quién más ha hecho otra mirada sobre eso? Hace una crítica al sistema capitalista, más que nada. Habla de la reacción de Chaplin, que puede hacer algo mecánico todo el tiempo, pero le produce estrés, entonces el estrés lo lleva a la locura lo lleva al manicomio, que es una de las instituciones que utilizan de control. Después el delito cometido lo lleva por una intervención política que en realidad no fue tal, porque él agarra una bandera que se había caído y lo confunden con uno de los cabecillas de la marcha. Tiene varias cosas, y por robar únicamente bananas es que la chica en su momento era comida lo que hacían. Había una pobreza extrema y una desigualdad social impresionante. Claro. Bien. Sí, ahí ven que hay muchos problemas sociales dando vuelta en la película, ¿no? Uno es el conflicto laboral, ¿no? También cuando el conflicto laboral toma tinte político, ¿no? Y hay reivindicaciones. Hay criminalidad común, ¿no? Obtención de bienes también, ¿no? Sí.
o sea, que se También la falta de hay resociabilización del problemas reo. de, de gestión. Muere el padre y quedan los chicos ahí a la deriva, ¿no? Pero fíjense que hay toda una serie de instituciones que tienen la misma forma. Sustraen del espacio público el problema y Claro. lo llevan a una institución. Y ahí surgen Yo las lo- instituciones. Digo, lo que trata de mostrar la película es que, de alguna manera, las instituciones con las cuales hemos nosotros también nacido y convivido, son instituciones que tienen una misma fórmula para la solución de los problemas sociales, ¿no? que es de alguna manera el uso de las instituciones. Claro, yo lo que veía era... Y que Perdón. además... Sí, tome la palabra cualquiera. Sí, decía que yo no veía una ausencia del Estado en la película, yo veía un Estado que estaba claramente con ciertas características y lo que hacía era sacar del medio todo aquello que iba en contra de determinada forma de vida, de producción, de corrección social. Todo lo que no encajaba, lo sacaba. Las Yo lo que distintas vi es que instituciones, todas ¿no? las instituciones lo que hacían era disciplinar, ya sea desde el punto de vista de la cárcel, cuando lo meten y les dan todas las pautas de comportamiento de forma bastante extrema, hasta en la fábrica, que él empieza a trabajar tan mecánicamente que entra en un colapso nervioso. Eso me llamó muchísimo la atención, porque es justamente la salida de toda esta cuestión de- del capitalismo y de las formas más mecánicas de manejar al hombre, ¿no? Bien. Perdón, profe, yo también lo que vi es como un paradigma que se le presenta al personaje, que es o mantenerse cuerdo o por lo menos consciente de su propio cuerpo y estar o sea, y que lo saquen del sistema, o deshumanizarse totalmente y estar dentro del sistema, dentro de lo que serían las instituciones que lo respetan por estar dentro del sistema. O sea, o se vuelve Bien. loco y está dentro del sistema, o se mantiene cuerdo, pero es absolutamente pobre y no tiene ninguna esperanza de vida en el sistema que está viviendo. Claro. Bien. Bueno, han hecho lecturas interesantes, incluso algunas que yo ni había pensado sobre la película, me parece que está bien. Digo, la idea de ver la película es ver que hay una serie de instituciones que surgen en el mismo momento, ¿no? Y que tienen determinada lógica similar, ¿no? Independientemente, digo, esto para pensar cómo, digo, en el mismo sentido de Berger y Lackman, ¿no? Como hoy las asumimos como reales, pero en realidad han surgido en determinado momento y adhieren una lógica de gestión de la conflictividad social, que es la de la institución, ¿no? Uno podría pensar de otro modo. Digo, en la premodernidad probablemente eran otras formas más corporales, más drásticas, ¿no? Sería llevarlo a la plaza y colgarlo, incendiarlo, acabar con la vida, ¿no? Otras formas de gestión. En este caso surgen formas de la gestión institucional, ¿no? Institucionalizada. Creo que hay una idea de secuestro del espacio público, ¿no? Que Sebastián mencionaba, que me parece importante, ¿no? Uno resuelve los problemas si los saca, si los deja de ver, ¿no? Si los hace invisibles. El modo de hacerlos invisibles es meterlo en un espacio institucional. Digo, desde cosas que, independientemente de la gravedad, ¿no? Uno puede decir, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, uno puede usarlo para determinado tipo de aspectos graves, pero bueno, puede ser para llevarse una banana, puede ser por no tener padres, ¿no? Por no tener padres. Hubo una parte también de Puede la ser película donde él por sale de la participar de cárcel y quiere de una volver a ingresar. protesta porque cerró la fábrica, puede ser por distintas razones. Cualquier expresión de digamos, de crítica, ¿no? No sería crítica la palabra, sino de disfuncionalidad de la sociedad, queda sustraída del espacio público y llevada. Decía, en este sentido hay un trabajo de Foucault que ustedes pueden ver, pero que Foucault decía que de alguna manera es el gran encierro, le llama digo porque todas las instituciones surgen en el mismo momento. No son instituciones que una surgió en un momento, la otra en otro. Todas surgen a la par.
todas surgen a la par, y Foucault es el que hace hincapié, creo que Andrea lo decía, no me acuerdo quién fue quien intervino recién, que hacía hincapié en el momento del disciplinamiento, ¿no? Todas son de alguna manera instituciones que focalizan también en el disciplinamiento. Bueno, en definitiva, además del cine que me parece lindo, es un buen modo gráfico de ver el surgimiento de las instituciones, a las que nos vamos a encargar de analizar el sábado próximo, ¿no? Ahí alguien menciona que hay problemas con el link de la película La Patota, en todo caso lo vamos a chequear, pero lo vamos a tratar de resolver, no sé, hasta el campus anterior funcionaba perfecto, ahora vamos a chequearlo. De todas maneras, tienen las tres grandes instancias del sistema penal serían entonces la policía, la justicia y la cárcel. De sociología del encarcelamiento ya les dimos el material para la semana pasada, y ahora les dejamos el de policía y el de cárcel, para tratar de ir cerrando el problema del sistema penal. Y es lo que vamos a analizar con base en Paulina La Patota, para que ustedes la vayan viendo, y vamos a ver sus formas de funcionamiento. Y ahí va a aparecer también el problema de las víctimas, ¿no? Que es un problema central, es el problema del trato que le da el sistema penal a las víctimas, no es un problema secundario, es un problema hoy principal, desde siempre ha sido principal, pero hoy se está haciendo visible. Así que bueno, esa sería un poco la idea del recorrido, y tratar de cerrar estos temas, el de violencia de género en realidad, iniciarlo, pero también tratarlo, es decir, elegir un caso para el tratamiento que tenga que ver con el trato que el sistema penal le da a la víctima, pero principalmente cuando es mujer, ¿no? Cómo trata el sistema penal a la víctima cuando es mujer. Es uno de los problemas, vuelvo a insistir, principales en la actualidad. Profe, una consulta. ¿Puede ser que Dale. esa película tenga dos, que la grabaron dos veces? O sea, hay una de Mirta Legrand y una de Dolores Fonsi. Sí. Ah, bárbaro. La original es la de Mirta, obviamente. Claro, yo vi la de Dolores, que es la de ahora, que salió en el Sí. 2015, creo. Pero Claro. nosotros apuntamos a este remake de Dolores Fonsi. Digo porque además de ser más moderno, creo que focaliza mejor algunos problemas. Respecto a la versión original. Además se ve mejor, ¿no? Eso también es importante. Pero sí, es la versión más actual, donde está Dolores Fonsi, Oscar Martínez, no me acuerdo quiénes son los otros actores, pero bueno, mírenla y vemos. A ver qué hay en el chat. La original. Alguien pone ahí dónde se puede ver, Leandro. De todas maneras, igual vamos a tratar de subirlo en el campus, ¿no? Eso desde ya, para que esté disponible, pero ahí ya Leandro colabora, para quien pueda tener problemas, ya pone ahí donde se puede ver. Jacqueline, ahí, sí, gracias. Sí, ya hemos hablado, no es sencillo en la actualidad, pero ¿por qué no nos mandás por mail algún contacto? Así ya Dale. telefónicamente te podés poner en contacto directamente con las autoridades del servicio penitenciario para ver qué se puede llevar adelante con eso. Perfecto, sí, más que Damos nada algún- para ir armándolo, y como no es un proyecto propio, tengo que hablar con la gente con la chica que Bueno. lo hizo. Bueno, dale, pero la idea es que pudieras dejarnos algún contacto como para establecer el Dale, vínculo. lo mando al mail de la cátedra. Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna cuestión? ¿No? ¿Cerramos por hoy? Sí. Una cosa más. Acabo de ver que en la bolilla, perdón, que acabo de ver que en la bolilla de interaccionismo simbólico del campus hay también una película, Pibe Chorro. ¿La vemos también para la semana que viene? Esa no es obligatoria para trabajar en la semana que viene. La vamos a relacionar con la clase de Sistema Penal Juvenil. Ah, perfecto. Bueno, Viéndola, hago las ya la lecturas. tienen en campus. Perfecto, Pero gracias. para el próximo sábado, La Patota.
En el Pibe Chorro hay una clase, una de las últimas, sobre sistema penal juvenil, y ahí vamos a trabajar esa peli. Esa y otra más. Bueno, gente, buen fin de semana y nos vemos el sábado próximo. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Que tenga buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Chao, gracias, buen fin de... Chao.